Queremos dividir este grado 3 polinomial por este grado 2 binomial, y desde una barra de fracción representa la división, podemos escribirlo como 2x cubierto, 8x cuadrado más 7x, 13. Dividido por 2x cuadrados más 5. Aviso: como en el dividendo los términos están en orden descendente, significando desde el grado más alto al grado más bajo. Y todos los términos del grado 3 al grado 0 están presentes. Para comenzar esta división solo estamos preocupados por el primer término del divisor, y el primer plazo del dividendo. Y hay dos maneras de encontrar el primer plazo de nuestro cociente o nuestra respuesta. Una manera es preguntar, ¿qué x2x cuadrado igual 2x a la tercera? Si sabemos que sería x, entonces x sería el primer plazo del cociente. O, desde que estamos realizando la división aquí, podemos dividir 2x cubierto por 2x cuadrados. Y esto también sería igual a x, nuestro primer término. Ahora vamos a multiplicar x y a nuestro divisor y lo ponemos a continuación. Tenemos x2x cuadrados igual 2x cubiertos, y luego tenemos xx5 igual 5x. Y vamos a poner eso por debajo de los términos x para que los términos similares se alineen, para tener más 5x aquí. Pero cuando realiza una división larga, necesitamos restar este resultado, pero en lugar de restar este binomial, vamos a agregar el opuesto. Significa que podemos cambiar esto para adicionar mismo si cambiamos el signo de ambos estos términos. Para que podemos cambiar esto a más tanto como cambiamos esto a un negativo, y esto a un negativo. Y ahora agregaremos 2x cubed más 2x cubed igual 0, y luego 7x más 5x igual 2x. Y entonces bajaremos el próximo término, que va a ser este término aquí. Así tenemos 8x cuadrados. Y esto es positivo, por lo que podemos escribir esto como más. Y ahora solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y este primer plazo. Y otra vez, hay dos maneras de encontrar el próximo plazo de nuestro cociente. Podemos preguntar que x2x cuadrados igual 8x cuadrados. Si sabemos que es menos 4, podemos subir aquí y escribir 4. O si necesitamos, podemos dividir 8x cuadrados por 2x cuadrados, que también es igual a menos 4. Y ahora vamos a multiplicar menos 4 con nuestro divisor. Son menos 4 por 2x al 2 da igual 8x cuadrado, y luego menos 4 por 5 igual menos 20. Así que tenemos 20, y de nuevo, iremos a escribir esto bajo el término constante en nuestro dividendo, por lo tanto escribiremos aquí. Y ahora necesitamos restar, pero en su lugar vamos a agregar el opuesto. Así que de nuevo, cambiaremos esto para adicionar, y luego cambiaremos el signo de este término, y cambiaremos el signo de este término. Y ahora podemos agregar verticalmente. Esto sería 0. Baja del término x tenemos 2x, y luego tenemos menos 13 más 20 es igual a 7. Aviso: hemos utilizado todos los términos y este es nuestro restante. Aviso: como el grado del restante es menos que el grado del divisor. Así tenemos un restante de 2x más 7 divisor 2x cuadrado más 5. Así que este es un resultado de nuestra división, que se llama el cociente.